Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, bienvenidos con el señor Javier Orgaz. Vamos con la intro. Señoras y señores, Italian Leather de los señores de Memo París. Bueno, vamos a empezar por lo que toca, que es la aplicación. Vais a ver la aproximación de la botellica y con esto será suficiente. Voy a enregistrar, a sacar la caja, a desplegar y bla bla bla. No, estoy cansado de esto. Hecha una vez, se acabaron. Bueno, vamos a ello. Una fragancia que es duradera, más de 10 horas. Una fragancia que efectivamente aquí sí que rinde homenaje al cuero de una forma auténticamente brutal y salvaje, y pero hermosa. Y vamos a tener pues 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 2 horas. A partir de ahí se va retrayendo, se va quedando en distancia corta y perfectísimo de la muerte. Así que esta Italian vamos, ¡ay, qué bonita que es! Bueno, vamos con las notas, señoras y señores. Como iba diciendo, que son muchas las declaradas y paso de estar memorizando para todo esto. Vamos con lo que vamos. De todas formas, luego iré dando pinceladas con respecto a... No todas, por Dios. Vale, pues lo que toca, que es lo que... que es quitarme las gafas porque si no las voy a leer. Tenemos cuero, hoja de tomatera y vainilla en la salida, con un corazón de gálbano, esclarea, ládano, raíz de lirio y de nuevo la incorporación de la hoja de la tomatera. Tenemos un fondo en almizcle, opoponaco, mirra, sándalo, benjuí, absoluto de vainilla, aparece cuero y bálsamo de tolú. Bueno, ¡buah! Madre mía, Virgen Santa, por Dios, cuánta cosa, por favor, Dios mío de mi vida, qué barbaridad, cuánto cuero, cuánto cuero, cuánto cuero. Vamos a ver, es una fragancia que la salida la tiene chispeante, en la cual vamos a encontrar, por supuestísimo, pues una hoja verde a rabiar, que sí, efectivamente, lo que sobresale, y lo primero por encima de todo, aparte de toques cítricos, es la hoja de la tomatera. Olor peculiar, el de la hoja de la tomatera. La gente de campo sabe a lo que me refiero, porque además tiene trazas que la vuelven ligeramente pulverulenta, al igual que puede pasar con la rosa. Es una planta que ya tiene un aroma muy característico, muy verde, pero que no huele a tomate. No, es un aroma característico, muy especial. Sobre todo los tomates antiguos son los que mejor la tomatera, la hoja de la tomatera, las hojas de la tomatera en sí tiene un olor muy peculiar, ¿vale? Entonces, y característico. Y esto es lo que tenemos en la salida, ¿vale? Está acompañando un primer tramo de cuero que voy a coger esto de aquí, que es lo mejor. Va acompañado un primer tramo de cuero que además se vuelve, no el cuero, ojo, cuidado, ¿vale? Esto tengo que matizarlo. El cuero está muy separado de lo que es la composición porque es protagonista. Entonces, al ser protagonista, tiene, pues eso, ahí, the first. Y además se nota. Aquí en esta fragancia se nota. En Italian, voy a decirlo así porque así luego no tengo que estar haciendo mucha corrección con el traductor. En Italian, se nota el cuero. Mucho. Dentro de todo esto, aíslo por completo lo que son las notas de la tomatera, que da ese verdor especial, ligeramente pulverulento, hasta incluso con toque terroso. En mi percepción, y yo soy hombre de campo, más vasto que la paja de habas, sí, pero soy de campo. Y ya está. Tendré toda la experiencia profesional que uno quiera, pero yo soy de campo. Y me reivindico como un hombre de campo y sé a lo que huelen las tomateras y los tomates. De verdad. No los que sacan ahora por ahí. Los de verdad, los de verdad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos también toques aldeicos. Además es que te pica en nariz. No viene declarado, porque creo que no viene declarado, porque vamos, si declaran más cosas ya, vamos, es que nos pasan la lista entera de toda la composición, pero se nota pimienta. Es que es absoluta. Se nota pimienta y además
tengo que decir que se notan los aldehídos, porque pica, expande y además es que esta fragancia pica en nariz en la salida. No pasa desapercibido ese hecho. Y esto hay que tenerlo muy presente dentro de esta Italian, ¿vale? Se nota muchísimo, aislando el aroma. Estoy aislando porque el cuero es cuero. Y es un cuero además animálico, que no es un cuero cremoso el de la salida. Luego ya veremos a ver cómo se desempeña el cuero del fondo. Pero ahora mismo, el cuero de la salida no es un cuero cremoso. Es un cuero animálico, pero 100%, porque además se nota trabajado desde el punto de vista, como siempre digo, del curtido con pescado. Al más puro estilo clásico. Ahí dando cuchillazos y curtiendo el cuero con el aceite de pescado. Y esto lo tiene en la salida. Sí, nos adentramos también dentro de lo que es el aroma que ofrece Italian, lo que es el gálbano, ¿vale? Y es peculiar, pero tampoco está matizando en exceso. Ládano, esclarea, vainilla también, notas de salida, notas de corazón, como por ejemplo el gálbano. Y la vainilla se siente, pero es una vainilla súper confortable. Al estar utilizada en principio como nota de salida, está muy regulada, porque de verdad, en la salida, cada vez que hacéis así, aparte de que yo pierdo dinero, no lo gano, con esto lo pierdo, porque veremos a ver las visitas que tiene este vídeo. Sientes el cuero en el inicio, ¿eh? O sea, ya ahí, de verdad, desde el principio estás con el cuero y un cuero animálico. Y es un cuero que huele a cazadora, ¿vale? Pero además voy a especificar más. No es la típica cazadora que te puedes comprar aquí en Europa, que además les han rebajado ese tono animálico hoy por hoy. Es la cazadora que te puedes comprar curtida, pues por ejemplo en Marruecos, y desde luego yo tengo unas cuantas también en Turquía, ¿vale? Entonces cuando vais a Turquía y paséis por los bazares y las tiendas de piel que hay así, pues me da igual, Turquía entera está llena de tiendas de piel. Entonces, y de otras cosas, claro. Pero básicamente os vais a encontrar con este tipo de aroma punzante y muy bestia. Luego sí que efectivamente, y esto es como todo como en botica en ambos países, porque son el ejemplo referente que yo tengo, sí que hay otro tipo de cuero que cuando lo hueles ya es más cremoso, ya pierde casi todo ese toque tan salvaje que tienen las cazadoras, las ropas de piel, de verdad se pierde y ya te encuentras otro tipo de calidades, como más redondeadas y más cremosas. Pero la clásica y tradicional es muy salvaje y esto está recogido aquí. Atenuado, por supuesto, porque se trata de vestirla, pero notas ahí un cuero que da mucho gustirrinín porque dices, ostras, es que huele a cuero de verdad y huele a cuero de, pues, por ejemplo, una cazadora o como lo llamáis vosotros, una chamarra o algo así. Pues eso exactamente. Una chamarrica del orgaz de piel. Gálbano, ládano, esclarea, dan toques ligeramente, pues tonos resinosos. No es tanto en cuanto de verdad algo floral. Se siente más un toque resinoso, más asentado. Quizás se están buscando dentro de la fragancia, y de hecho lo consiguen, una duración que sobrepasa las 10 horas. Esto es impepinable. Y es necesario para eso ir ganando en lo que sería las fijaciones, el fijador, aunque sea también, desde luego, por supuesto, desde el punto de vista de los aceites esenciales, materias primas que hayan empleado, naturales. Entonces, todo esto va haciendo que efectivamente la fragancia vaya ganando con respecto a lo que es la fijación y tomando un tono peculiar y que además, evidentemente, la pueden volver, pues dentro de que es un compendio que está muy estandarizado dentro del sector de la perfumería, pues única en su hueco, tiene su huequecico que la convierten en única, ¿vale? Especial y peculiar. Sobre todo yo creo más que nada por el tema de que han empleado el cuero más salvaje y luego se han adentrado en el tipo de cuero que trabajan desde lo que es el fondo, en la base del perfume. Venga, paso con más. Fragancia que, claro, la vuelven especial porque además pensar que sí que lleva el bálsamo de Tolu,
lleva también la mirra, va acompañado de maderas y por supuesto va haciendo y entrando en juego. Os podéis pensar que la fragancia en sí puede declinar y derivar hacia algo oscuro con respecto, pues por ejemplo, a la mirra, ¿no? O a las maderas que puede incorporar, o hasta incluso el opoponaco. En fin, 40.000 cosas que puede llevar en la composición y podéis pensar, oye, esto se va a volver más oscuro, más sombrita. No, es una fragancia esta de aquí que sigue manteniendo la luz, sigue manteniendo el frescor, se vuelve también más intensa en cuanto a las sensaciones y el rollo balsámico, porque vuelvo a repetir, se notan aldehídos también, notas que la nariz se abre, los pulmones se expanden, esto como mucho más, se vuelve una fragancia visceral, ¿vale? Es una fragancia de entraña, pero es una fragancia de entraña no hasta el punto de que te pueda hacer arquear, o sea, dar una vomitada ni nada de esto, no, pero es especial, porque además es una fragancia que está todo el tiempo. Aquí el cerebro no se desconecta y dice, no, ya no huelo más Italian. Italian la sigues oliendo todo el tiempo, por eso hay que tener muy claro cuándo la vas a usar. No creo, ni muchísimo menos, que sea una fragancia para estar llevándola absolutamente todos los días. Creo que hay que elegir el día, como en todo, pero te la pones cuando realmente te apetece. No es una fragancia para estar machacado en el día a día, porque al final dejarías de usarla por la propia intensidad que tiene. Ganamos en cueros muy naturales, muy salvajes, son cueros agrestes, y nos metemos dentro de lo que serían tonos como efectivamente balsámicos herbales que nos hacen una transición hacia lo que serían las maderas y evidentemente la mirra, ¿vale? Pero la mirra de verdad matiza, no huele tanto a mirra como os podéis pensar, es más tener bálsamos mezclados y combinados con lo que es el cuero. Entramos más en esa disposición. Tenemos tonos balsámicos que van aunando el cuero. El cuero aquí se sustenta mucho con los bálsamos, con las resinas. Ahí es donde está jugando la baza Italian, que yo personalmente no la encuentro tan Italian, pero bueno, ahí está el nombre, es especial y es además una fragancia que yo encuentro peculiar tanto en cuanto en el trato que dan cuero, tomatera, verde, pero no es un cuero verde, es que además se diferencia muy mucho lo que es la transición de un cuero a lo que es la transición de un verde de tomatera. Sándalo que no es en absoluto ahumado, nos olvidamos de un sándalo ahumado, es un sándalo madera, es un sándalo que está aromatizando, pero en ningún caso es un sándalo que podamos coger y decir, venga, ala, ahí está, no, es madera y se siente madera aromática, ¿vale? Aquí quizás no es tanto en cuanto más el protagonista del sándalo, Aquí el protagonista real sí que es la piel, aquí sí, ¿me entendéis por dónde voy? ¿De acuerdo? Es muy chula, es una fragancia muy bonita, es una fragancia que para ocasiones especiales va perfecta y para cuando os apetezca. Está cargada de intención, sirve para la noche, pero, amigo, halagos no vais a tener. Es una fragancia hipermasculina, muy masculina. A las mujeres les gusta, les llama la atención. Pero yo, en el círculo que tengo de chicas, estoy hablando del plano heterosexual, no les hace mucha gracia, ¿vale? Sin embargo, a los tíos les mola un montón, ¿vale? Entonces, ir jugando con esto. Elegante a morir, para traje va fenomenal, porque viste brutal, pero no es una fragancia de diario. Es una fragancia para momentos. Una fragancia, pero tus momentos los eliges tú, no te los elige nadie, Ojo, cuidado, esto es importante. Bueno, pues poquitas cosas más. Estela, proyección, la duración que supera las 10 horas, que está muy bien, que es controlada, que además se huele todo el tiempo. ¿Qué más queréis saber de ella? Si lo necesitáis, cualquier cosa me cogéis y me lo ponéis en los comentarios, que para eso están, para que deis uso y abuso de los comentarios en la caja de descripción, le deis al like, os suscribís, os hacéis mecenas del canal por los Patreon, los miembros del canal y todo esto, y ya pues la verdad es que pocas cosas más. Las consideraciones son las que son y yo creo que tampoco hace falta mucho más. Creo que es un perfumón, pero es más para el disfrute masculino, Más para el disfrute masculino. Hay chicas que les puede gustar, por supuesto, porque además, vuelvo a repetir, es muy salvaje animálica. Y el cuero del fondo,
Por eso digo, hay que discernir muy bien. El cuero principal está revestido de la hoja de la tomatera y un verde brutal porque además se nota. Pero la transición ya final del cuero en el secado es completamente animálico-balsámica. ¿Vale? Sigue estando trabajado desde el punto de vista más animálico, absoluto, pero con ya los toques resinoso-balsámicos de los que os he estado hablando antes. En fin, señoras y señores, encantado de haberos presentado esta de aquí, esta Italian Leather, perteneciente a Orgaz Privé, a mi colección Privé. Y, señoras y señores, a disfrutarla como Dios manda. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido diciendo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.